Amén. Bienvenidos a todos los que están conectados por medio de las diferentes redes sociales, por el internet, y bienvenidos a los que están congregados físicamente aquí hoy, en este día. Gracias a cada uno de ustedes por estar conectado con nosotros. Es un gran gozo para nosotros, una gran bendición. Vamos a empezar con oración para los que apenas han conectado, y para los que están con nosotros, pues otra vez, hermanos, si pueden inclinar los rostros y cerrar los ojos, y vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias otra vez, Señor. Gracias por cada bendición que hemos recibido por medio de ti, Señor. Gracias por la vida, la victoria que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Señor. Gracias por el compañerismo que tenemos entre los hermanos, y gracias por el privilegio de poder estar congregados juntos, Señor. Ayúdanos, Padre, que cuando cantemos, que levantamos nuestras voces de agradecimiento, con gozo, con alabanza, Señor, a ti, Padre, por todo lo que has hecho para nosotros, Señor. Prepáranos, Padre, continuamente por la predicación de tu palabra. Denos entendimiento espiritual, Padre, para que comprendamos lo que dice tu palabra, y para que podamos aplicarlo a nuestras vidas para vivir de una manera agradable a ti, Señor. Señor, que Cristo sea exaltado en nuestras vidas y que seas glorificado. Te amamos, te adoramos y te damos gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo, por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo, amante de mi ser, quiero vivir por ti. 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 Tu sangre
satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Y hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui. Y hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui. Y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que a un
sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Puede ser que el justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuál gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuál gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuál gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuál gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo
Buenos días a todos. Esperamos que el Señor obre a través de nuestras vidas en todo tiempo y que nosotros podamos entender que Él hizo una obra sobrenatural en nosotros, y porque hizo una obra sobrenatural en nosotros somos contados como sus hijos. Ahora, no es algo liviano lo que el Señor hizo, no es algo que cualquier persona pudiera haber hecho. Y cuando nosotros estamos viendo lo que el Señor hizo por nosotros, Él hizo un cambio en nosotros de tal manera que de estar en condenación, ahora nos ha traído a salvación. De estar en un estado de oscuridad, ahora nos ha traído ante su presencia. Así que eso es lo que nosotros celebramos domingo tras domingo. Cómo el Señor abrió nuestro entendimiento y nuestro corazón para nosotros poder recibir lo que dice su palabra, para nosotros poder entender que es el Señor el que ha estado trabajando en nuestras vidas. Cuando hablamos acerca de la elección, cuando hablamos acerca de la justificación, cuando hablamos acerca de todos los términos teológicos que tienen que ver con Dios y lo que Dios está haciendo, pues el único que se merece toda la gloria y todo el honor es Él. Así que como hijos de Dios nosotros somos llamados a conocer más de Él. Eso es lo que nos llama la palabra. Tener un conocimiento teológico no se trata solamente de saber algunos términos, no. Tener un conocimiento teológico es conocer a Dios. Ahora, ¿cómo nosotros conocemos a Dios? A través de su palabra. Y vamos a poner este tiempo antes de empezar para que el Señor sea dirigiéndonos. Pues Señor, te damos la gloria y el honor a ti, Padre. Ponemos, Señor, este tiempo, Señor, delante de ti, reconociendo, Señor, que ninguna persona sería suficiente, Señor, para pararse, Señor, en este púlpito, Padre. Y hablar, Señor, de lo que tú has hecho, Padre. Pero por tu gracia, Señor, y por tu misericordia, Señor, nosotros podemos, Señor, aún, Señor, con toda la reverencia posible, Señor, traer, Señor, lo que dice tu palabra y pedirte, Señor, que tú utilices, Señor, lo que vamos a extraer de ella, Señor, para nuestro beneficio. Señor, que a través de tu palabra nosotros podamos verte a ti, Señor, que podamos conocer tu voluntad y el propósito por el cual tú nos has llamado. Señor, es el deseo, Señor, de nuestro corazón, el honrarte a ti en todo, el vivir como hijos tuyos. Y que el mundo conozca que tú nos has salvado, que tú nos has redimido, con el propósito de que nosotros seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. La luz para ese mundo que está en oscuridad, en el cual todo ser humano ha nacido en un estado de oscuridad y de rebeldía. Y la sal para preservar lo que dice tu palabra. Así que te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, obrando en nosotros. Señor, yo te pido, Señor, que las palabras, Señor, que yo voy a hablar no sean mis palabras, sino que sea lo que dice tu palabra. Y en el momento, Señor, que quiera salir algo, Señor, de lo que yo quiera decir, Señor, sé tú hablando, Señor, y mostrándonos, Señor, que eres tú el que eres el que predomina, Señor. Así que ponemos este tiempo, Señor, en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén. Pues la semana pasada les dije que iba a hablar acerca de la doctrina de la redención con respecto al Gálatas capítulo 3. Y si me acompañan, pues vamos a ir a Gálatas capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 6 hasta el 14. Y esto es referente al segundo argumento que Pablo está presentando a la iglesia de los Gálatas. ¿Se acuerdan cuál era el segundo argumento que él estaba presentando? El primer argumento, Pablo está haciendo un argumento acerca de ¿qué? De la evidencia personal, de cómo el Espíritu Santo vino a la vida de los creyentes y trajo convencimiento. Pero el segundo argumento nos está llevando ¿a qué? A nosotros ver la evidencia a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos la evidencia a través de la palabra de Dios, nosotros vemos en los versos 13 y 14 que nos está hablando acerca de una doctrina que se llama la redención. Ahora, nosotros, por lo general,
Por lo general, cuando hablamos acerca de redención, nos quedamos cortos y nos quedamos de alguna manera, algunos tal vez no saben lo que significa la palabra redención ni para qué se utiliza. Entonces, como hijos de Dios que están siendo preparados para toda buena obra, nosotros debemos entender alguno, y me gustaría si pueden levantar la mano, si alguno de ustedes sabe lo que significa la palabra redimido. ¿Quiénes son los redimidos? Pues de eso es lo que se trata la redención, los comprados por precio, ahora un precio muy alto. Cuando nosotros podemos entender eso, ahora vamos a entender que el Señor nos llamó y nos compró a un precio muy alto, no para dejarnos iguales, ni para que nosotros vivamos la vida como nosotros queramos, sino para que Él sea el que está obrando en nuestras vidas con un propósito específico. Así que si ustedes me acompañan a Gálatas capítulo 3. Versos 6 al 14, ya desarrollamos los versos 6 al 12, pero vamos a volverlos a leer de nuevo y nos vamos a enfocar en los versos 13 y 14, ¿ok? Así que empezamos. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dijo de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora, en sí, este es todo el contexto que Pablo nos está hablando acerca de una evidencia escritural. Nosotros vimos la semana pasada cómo él toca ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Específicamente vemos que toca a Moisés. Vemos que tocó, ¿se acuerdan qué libros? Éxodo, ¿qué más tocó? Génesis, también vemos que tocó también a Habacuc. El justo por la fe vivirá. Entonces, cuando vimos todo ese argumento, Pablo está sustentando todo lo que él está diciendo con la palabra. Él no dijo en Génesis capítulo 1, verso tal, no. Él lo que está diciendo es lo que la palabra está diciendo. Está conectando todo su pensamiento con diferentes porciones de la Escritura. ¿Para qué? Para mostrar que la justicia es por la fe. Que no hay otra forma en la que las personas pueden ser justificados. Que tal vez, aunque nosotros pudiéramos pensar que hay alguna forma para que las personas puedan ser justificados, pues no hay otra manera. Esa es la manera en que Dios estableció que las personas fueran salvas. Ahora, hoy vamos a ver los versos 13 y 14 y lo que vamos a ir voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando y esto dice de esta manera. Hemos estado viendo la segunda sección de la carta a los Gálatas en los capítulos 3 y 4, donde el apóstol desarrolla 6 argumentos diferentes para probar que Dios salva a los pecadores por medio de la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley. Y como primer argumento, ya lo vimos, él utiliza un argumento de la experiencia personal. En los versos 1 al 5 se le pide a los Gálatas que recuerden la manera en la cual ellos recibieron el mensaje de salvación y su experiencia personal con Cristo Jesús al haber recibido de Él su sello de garantía. ¿Cuál es el sello de garantía? El Espíritu Santo. Ahora, en el argumento número 2, que es en el que estamos, él utiliza un argumento bíblico.
Ahora, ¿qué es lo que hablamos acerca? Nosotros hablamos un argumento bíblico, pero él está basado en las escrituras. ¿Qué escrituras? Las que tenían hasta ese tiempo. Ellos no tenían el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos. Así que, ¿qué hizo Pablo? Tomó el argumento de las escrituras que ellos tenían para mostrar ¿qué? La justificación a través de la fe. Así que en el Antiguo Testamento habla de la justificación a través de la fe. Sí. Sí, y es muy claro, y eso es lo que el apóstol Pablo está mencionando ahí. Entonces, vamos a ver esto dentro de 2 semanas, un argumento lógico. En los versos 15 al 29, él hace un razonamiento de lo que es un modelo de pacto y cómo funciona el modelo de pacto. Ahora, después vamos a ver otro argumento. Es un argumento histórico en el capítulo 4, versos 1 al 11, y él explica el lugar que ocupó la ley en la historia de Israel. Ahora, el quinto argumento, él utiliza un argumento sentimental, o él está en los versos 12 al 18 del capítulo 4, donde apela al amor paternal que les tiene como hijos en la fe. Así que él está utilizando todos los argumentos que él tiene para mostrarles que la salvación siempre va a ser a través de la fe. Y como último argumento, Pablo desarrolla el argumento alegórico y él utiliza las alegorías. Así que vamos a ver cuál es el propósito de las alegorías y para qué sirven. ¿Okay? Entonces, en sí, eso es lo que nosotros estamos viendo en los 6 argumentos de la segunda sección, que cubren ¿qué capítulos? Capítulo 3 y capítulo 4, para entrar en la tercera sección que cubre los capítulos ¿qué? 5 y 6, que es la manera en que ahora los supuestos creyentes deben vivir. Y eso es lo que esto nos lleva. Pero hoy vamos a tomar una parte aparte para hablar acerca de la redención. Entonces, cuando se habla acerca de la redención, nosotros debemos entender que desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿el mensaje es de qué? Es de redención. Ahora, ¿qué es lo que nos está hablando acerca de la redención? Nos está hablando acerca de que Dios está salvando personas. Ese es el mensaje de Génesis a Apocalipsis, eso es lo que nos está mostrando. ¿Quién es el que salva a las personas? Es Dios. Dios es el que está determinando qué personas se salvan. Es sencillo, ¿ven? Ahora, es sencillo y complicado a la vez. Es sencillo y complicado, sencillo porque sabemos que es Dios el que está llamando a las personas, pero es complicado cuando nosotros queremos explicarlo. Es complicado cuando hablamos acerca de la elección, cómo Dios elige personas. Ahora, es complicado cuando nosotros tratamos de poner nuestra justicia antes que la de Dios y nosotros llamamos injusto a Dios, porque Dios elige personas. Es complicado cuando nosotros pensamos que nosotros tenemos más autoridad que Dios y pensamos que nuestros pensamientos están mucho más altos que los que Dios tiene. Y nosotros podemos ver mucho más largo que lo que que lo que Dios mira. Entonces, cuando nosotros lo vemos de esa forma, es un poco complicado, porque el hombre se está poniendo al nivel de Dios. Pero cuando nosotros lo vemos a través de la Escritura, nosotros podemos entender que el mensaje de redención es un mensaje completo. Ahora, ¿cuál es el mensaje de la redención? Que hay uno que es justo, que hay uno que es santo, que hay uno que es capaz de perdonar pecados en comparación de otros que son injustos, que lo único que piensan siempre en la maldad y que no importa lo que ellos hagan, no importa de la manera que ellos piensen que pueden vivir la vida, nunca ellos van a ganar la salvación por méritos propios. No van a poder ayudar ni siquiera 1 milímetro para alcanzar la salvación en sus vidas. Eso es un mensaje de redención. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la redención, ¿de qué nosotros somos redimidos? ¿De qué? De la paga del pecado. Y está bien, pero hay algo más importante. De la ira de Dios. De la pura ira de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. La redención nos está salvando de Dios mismo. Es Dios mismo el que nos está salvando de Él. Cuando nosotros hablamos acerca de la redención, debemos tener siempre en mente eso. Es Dios el que nos está salvando de Él mismo, ¿no? Él no nos está salvando del diablo,
aunque esto es parte de la redención, no nos está salvando del pecado. Su propósito inicial no es salvarnos del pecado, aunque es parte de la redención. Esto no nos está salvando de la condición en la que nosotros vivimos, es parte, pero el propósito inicial es salvarnos de la pura ira de Dios. Ahora, ahí es donde nosotros debemos centrarnos. Así que, ¿qué significa la palabra redención dentro de las Escrituras? Es lo que nosotros vamos a ver. Ahora, para las personas del tiempo de Pablo y de los apóstoles, ellos entendían muy bien lo que significaba la palabra redención, porque estaba dentro de la vida cotidiana. Esa era la forma en la que ellos se expresaban. Es como si nosotros hablamos de cualquier tema en nuestro tiempo. Nosotros vamos a poder saberlo, pero una persona que viva, no sé, en el año 50,000 después de Cristo, cuando ellos escuchen las palabras que nosotros decíamos, tal vez no las van a entender, ¿no? Ahora, si llegáramos al año 50,000 después de Cristo, es lo mismo que ahora nosotros debemos. Ahora, para nosotros no es normal. Lo único que nosotros conocemos de la redención es el contexto griego de lo que nos decía la palabra redención. Siempre que pensamos en redención, pensamos en un esclavo y pensamos en alguien que pagaba por ese esclavo. Ese es el término griego que la palabra está utilizando para la redención. Es más, nosotros vemos que aún dentro del tiempo cuando los apóstoles ellos están hablando acerca de la esclavitud y todo. Ahora, ¿cuál es el sentido? El sentido es que si nosotros solamente lo dejamos en el término histórico-cultural, nosotros vamos a pensar que esa es la redención de la que la palabra nos está hablando. Pero vamos a ir un poco más profundo. Vamos a ver qué es lo que la palabra nos dice en toda la Escritura. ¿Y para qué se utilizaba la palabra redención? Bueno, ¿cómo la utilizaban en el Antiguo Testamento esa palabra? Así que el contexto que ellos vivían la palabra de redención significa comprar nuevamente o liberar un objeto o persona. Eso era el sentido literal de lo que ellos estaban experimentando. ¿Qué sucedía con la redención? Algo parecido a eso sería, ¿alguien sabe lo que es una compraventa? Bueno, una compraventa es un lugar donde usted no tiene dinero y va y deja un objeto. Por lo general ellos cobran intereses tan altos que es imposible que después usted lo pueda recuperar. Ahora, en parte esa es una parte de redención. Había un grupo en ese tiempo, habían esclavos que sencillamente eran capturados por guerras o lo que hubiera, y entonces los tomaban como esclavos, algunos los vendían. Había otro grupo de esclavos que no tenían nada ellos mismos que se ofrecían por determinado tiempo. Ahora, el problema no es ese. Si nosotros lo llevamos hasta ese punto, ese no es el término de redención que la palabra nos va a hablar. Nosotros podríamos dejarlo hasta ese término y sonaría bien. Sonaría que el hombre puede comprar su salvación, puede hacer algo para comprar su salvación. Pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Pues eso es lo que nosotros vamos a ir un poquito más en profundidad. Así que, ¿qué significaba el término redención para los hebreos en el Antiguo Testamento? Acompáñenme vamos a ir a Levítico 25, 24, 28. Vemos que en los libros de Ruth y Jeremías se describe una redención que tenía que ver con la redención de las propiedades, animales o individuos. ¿Ven? Entonces, en Levítico 25, 24 nos está hablando acerca de una redención de ¿qué? Levítico, para los que no saben dónde está Levítico. ¿Sí saben dónde está? Jason, ¿puedes ponerlo en la pantalla? Levítico capítulo 25, verso 24 al 28. Ahora, noten lo que nos va a hablar acerca de la palabra redención acá. Dice, además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía. ¿Quién es el que está hablando? Dios. Así que si tú piensas que compraste una propiedad, tú no compraste nada. Porque ¿de quién es la tierra? Pues eso nos dice el Salmo, ¿no? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
Así que además la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque vosotros sois solo forasteros y peregrinos conmigo. Es esto Moisés hablando aquí. Así que a toda tierra es posesión vuestra. Otorgaréis el derecho de ser redimida. Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión y su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Y en caso de que un hombre no tenga redentor, pero consiga los medios suficientes para su redención, entonces comprará los años desde la venta y devolverá el resto al hombre a quien había vendido la tierra, y así volverá a su posesión. Pero si no ha hallado medios suficientes para recobrarla por sí mismo, entonces lo que ha vendido permanecerá en manos del comprador hasta el año de jubileo. Pero en el jubileo saldrá de su poder y el vendedor volverá a su posesión. Ahora, esa era la parte de la redención de las tierras. Vemos también en Ruth, vemos que había un redentor. ¿Quién era ese redentor? Pues vemos que Booz tomó esa parte de redentor. Ahora, también vemos en Éxodo 13:13. Dice, había también una redención de animales. Dice, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, mas si lo redimieres, quebrará su cerviz, y todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Así que vemos también una remisión de personas, como vemos en Éxodo 30, una remisión de personas o individuos. Pero ¿cuál era el papel del redentor o el rol del redentor? Era ayudar a parientes cercanos a recobrar su propiedad o libertad. Esto era para el pueblo hebreo, ¿ok? Para el pueblo hebreo ellos tenían una ley en el cual el que se dijera, bueno, yo voy a hacer un redentor, o voy a ayudar a mis familiares. Pues ellos tenían la tarea de ayudar a parientes cercanos a recobrar su propiedad o libertad. Pero habían 3 requisitos que el redentor debía cumplir. Así que no era tan sencillo. ¿Ven? El primer requisito debía ser un pariente cercano. Ahora, no es como hoy en día que tú ves a una persona que está mal y entonces no tiene nada cómo sostenerse y dices, pues yo voy a aprovecharme de esa persona y le voy a comprar lo que tiene. Ahora, ese no es el sentido, porque el sentido era ¿para qué? Para que la persona lo pudiera recuperar. Así que tú vas a comprarle eso, pero para dárselo a él. ¿Ven? Entonces nosotros estamos viendo aún dentro de cristianos teniendo ese mismo pensamiento, pensando, y lo pensamos mucho, sobre todo cuando las casas están baratas. Cuando vemos el negocio de las casas, ¿qué hacemos? Pues vemos que personas están perdiendo los bancos, ¿qué hacemos? Pues vamos a comprar. ¿Para qué? Para nosotros. ¿Ven? Entonces no es de esa manera que ellos lo veían. Ellos veían que tenía que ser un pariente cercano. También debía tener la capacidad para rescatar lo perdido. Eso era lo segundo que debían tener. Y lo tercero, debía querer hacerlo. Así que esa era la función del Redentor. Ahora, nosotros vemos a través de la Escritura todo lo que está sucediendo. En Números 35:12 nos dice que había un Redentor que vengaba la muerte de otro. Así que a ellos también se les llamaba Redentor, porque ¿qué hizo? Pues mataron a alguien de su familia o un amigo, ¿y qué hacía él? Pues iba y vengaba la muerte de su amigo, también se llamaba un Redentor. Pero quizás el hecho más recordado por todos nosotros es la redención de la nación de Israel. ¿En dónde? En Egipto, ¿cierto? Nosotros podemos pensar yo sé que aunque no hayan leído Éxodo, ustedes vieron la película de Moisés. Ustedes vieron cómo Dios estuvo trabajando y llamó a Moisés con un propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios llamó a Moisés? Para redimir a su pueblo. Ahora, ¿qué sucedió? Pues, ¿cuántas plagas envió Dios para redimir a su pueblo? ¿Cuántas? 10 plagas. Ahora, no me voy a enfocar en las 10 plagas, solamente quiero tocar la 10ª plaga.
¿Ok? Pero antes de eso, me gustaría que nosotros veamos Éxodo capítulo 6, porque es Dios mismo el que se está identificando como el redentor de su pueblo. Yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Esto es después de que Dios llama a Moisés y entonces, ¿les dije qué versículos? Éxodo capítulo 6, versos 1 al 8, o al 7, perdón, al 8. Dice, respondió el Señor a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y los libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por pueblo mío y yo seré vuestro Dios y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios que os sacó debajo de las cargas de los egipcios y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob y la daré por heredad. Yo soy el Señor. Ahora noten lo que está hablando aquí Dios. Dios está reconociendo que el pueblo de Israel está ¿en qué? En esclavitud. Ahora, Él está reconociendo que ellos no pueden librarse de ninguna manera. ¿Ven? Ahora ese es el plano natural, en la manera en que nosotros vivimos, la vida cotidiana que ellos estaban viviendo. La vida cotidiana que ellos estaban viviendo es que eran esclavos. No se mandaban a ellos mismos. Ellos vivían recibiendo las órdenes de otros. Ahora, cuando ellos vivían recibiendo las órdenes de otros, al parecer sentían alguna incomodidad porque empezaron a clamarle al Señor, Señor, libértanos, líbranos, líbranos, Señor, líbranos. Ahora vino el Señor, los libró a través de 10 plagas. ¿Qué sucedió con la 10ª plaga? ¿Cuál fue la 10ª plaga? ¿Se acuerdan cuál fue la 10ª plaga? Acompáñenme a Éxodo capítulo 11. ¿Están conmigo? Éxodo capítulo 11, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Verso 2, habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés a Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro
moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Dios está diciendo, ¿a quién? A Moisés le está diciendo que él trae una plaga. ¿Cuál es la plaga? La muerte de los primogénitos. ¿Quién los va a matar? ¿Qué dicen sus Biblias? Sus Biblias está diciendo algo. ¿Quién los va a matar? Dios mismo va a salir. Ahora, cuando nosotros pensamos en una plaga, pensamos en pestes, pensamos en esto. Pero aquí estamos viendo el juicio de Dios. Aquí estamos viendo que Dios está emitiendo juicio y está cumpliendo ese juicio. Ahora, cuando estamos hablando acerca de redención, nosotros, y nos dice que Él va a hacer una diferencia entre ¿quién? Entre los hijos de Israel y los de Egipto. ¿Los de Israel eran mejores? Si nosotros nos quedamos en este capítulo, pensamos que sí. Si nosotros nos quedamos aquí en este capítulo, pensaríamos que los hijos de los cristianos son mejores que los del mundo. Si nosotros pensamos de esa manera, pensaríamos que, oh no, es que mis hijos ya están yendo a la iglesia. El pecado no los puede tocar. Es más, yo reprendo. ¿Realmente eso es lo que dice la palabra? No, la palabra nos está diciendo, si nosotros vamos al capítulo 12, nos va a mostrar qué es la diferencia. Ahora, la diferencia no se trata de que ellos eran mejores o peores. La diferencia estaba en la sangre del cordero. Esa fue la única diferencia. Lo único que hizo diferencia entre los hijos de los egipcios y entre los hijos de los israelitas fue la sangre del cordero. No fueron ellos, no fueron sus cualidades, ni fueron porque eran hijos de cristianos que eran bondadosos, ni porque los enseñaron a ser bondadosos. No, fue la sangre del cordero. Entonces ahora vamos a poder entender que lo que significa la redención para ellos, lo que significó la redención para ellos es que Dios mismo salió a juzgar. Ahora, ¿qué fue lo que no permitió que los hijos de los israelitas murieran? ¿La sangre en dónde? ¿Seguros que fue la sangre en la puerta? ¿O fue la fe? ¿Fue la fe o la sangre? Bueno, fue la fe en el hecho de poner la sangre en los dinteles de la puerta. Para los egipcios dijeron, ¿y estos qué les pasa? Pero para los que habían creído, para ellos fue la salvación de sus vidas. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de los primogénitos, para las personas que tienen muchos hijos, dicen el primogénito esto es lo mejor, porque esto fue el primero que vi o lo que sea. Esto para los que tienen uno solo, pues su hijo solo es el primogénito. Ahora, ¿qué sucedería si el Señor determina quitártelo? Es Dios. Aunque tú te pares de cabeza, aunque le llores, aunque tú hagas lo que tú quieras, es Dios el que determina quitarlo. Ahora, no estoy diciendo que lo va a quitar, pero ¿cómo está tu hijo primogénito delante del Señor? ¿Cómo está tu hijo primogénito, el que se supone que tú miraste y lo viste por primera vez y viste, wow, cómo el Señor puede hacer algo de esa manera? ¿Ven? Ahora, el propósito que Dios utilizó para la redención de los primogénitos, ven, no se trataba que iban a morir todo el mundo. ¿Iban a morir quiénes? Solamente los primogénitos. ¿Murieron los primogénitos de Egipto? Sí. No murieron todas las personas. Entonces la plaga no fue contra todas las personas, fue exactamente contra los primogénitos. Ahora, ¿qué significa todo lo que nosotros estamos viendo? Estamos viendo una redención ¿de qué? De la pura ira de Dios. Ahora, como hijos de Dios, nosotros debemos entender que la redención no nos salva del pecado, no nos salva de todo, sino nos está salvando de la pura ira de Dios. Ahora, es algo que nosotros debemos estar siempre claros en esto. Ahora, ¿para qué? Para que entendamos que hay un propósito.
que nosotros no podemos realmente ganar nuestra salvación, que no importa si tu papá es cristiano, tu mamá es cristiano, no importa si nosotros no tenemos una relación con Cristo, nosotros vamos a pasar igual que los demás, igual que las personas que están en el mundo, por la pura ira de Dios. Ahora, este pastor siempre habla solamente de pecado, de ira, de que se van a ir al infierno. No, estamos hablando de lo que dice la palabra. Ahora, ese es el mensaje de salvación. Hay que exponer primero las malas noticias para poder exponer las buenas noticias. Ahora, las buenas noticias es que sí hay un Redentor. Las buenas noticias es que el Señor sí tenía un plan. Y el Señor siempre ha tenido un plan desde la eternidad. Así que el Señor no solamente expuso el castigo, pero también expuso la provisión. Y ese es lo que nosotros hablamos acerca de que hay un Redentor. Ahora ese Redentor es Cristo Jesús, para ti y para mí. No hay otra forma en que las personas pueden realmente llegar a la salvación. Entonces, cuando nosotros vemos lo que ellos entendían acerca de la redención, ellos pudieron entender tres cosas. Su redención en Dios garantizaba su seguridad como nación. Eso fue lo que ellos vieron, que Dios los estaba garantizando como nación, porque Dios los había redimido. Dios los compró y ahora dijo, ustedes son mi pueblo. Es lo que ellos entendían, ¿cierto? Ahora, lo segundo que ellos entendieron es que podían estar seguros que Dios los redimió de la muerte. El Salmo 49:15, si me acompañan un momento, por favor. Salmo 49, verso 15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Así que ellos ya tenían la idea y ellos sabían que era Dios el que los iba a redimir, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de la redención, podemos entender que un día, aunque nosotros muramos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aunque un cristiano se muera? Que un día el Señor va a redimir nuestros cuerpos y vamos a ¿qué? A recibir cuerpos nuevos, en los cuales no hay ¿qué? Injusticia ni maldad. Eso es lo que nosotros hablamos acerca de la redención. Ahora, eso es lo que ellos entendían. Ahora, por esa causa ellos entendían que su redención estaba asociada con su santidad. Ellos entendían que tenían que empezar a vivir vidas diferentes porque Dios los había redimido. Ahora, Dios los había comprado con un precio muy alto, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Eso era lo que veían en el Antiguo Testamento. Dios los sacó, Dios los libertó, no solamente de Egipto, también los liberó de Babilonia. Así que ellos entendían que habían sido esclavos, ¿cierto? De una manera física. Pero vemos en el Nuevo Testamento que se les olvidó. Y nosotros vemos en Juan 5, 40, 42 que Jesús dice, ¿y no queréis venir a mí para que tengan vida? Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahora, noten cómo ese pueblo que entendía todo eso, no querían recibir a Jesús como su Redentor. Noten cómo ahora Jesús está hablando en el capítulo 8 y está hablando, ustedes son, ahora Él tomó ese término redención, Él lo tomó de una manera diferente y lo llevó de un plano natural, ahora lo lleva a un plano espiritual. ¿Cuál es el plano espiritual? Acompáñenme a Juan capítulo 8. ¿Están conmigo? Juan capítulo 8, versos 31 en adelante. ¿Lo puedes poner en la pantalla? Verso 31 dice de esta manera, noten cómo Jesús toma ese término redención de lo que ellos entendían de una manera natural. ¿Ser libres de qué? De la esclavitud. Ellos entendían que si alguien venía y los compraba, ellos podían ser libres, pero ahora Jesús toma ese término redención para mostrarles la esclavitud que ellos tenían, una esclavitud que no era física,
Una esclavitud que lo que estaba haciendo los estaba llevando ¿a dónde? A la condenación, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Sí, desde el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en ¿qué? ¿Seréis qué? Ahora, ¿cuál es la condición? ¿O cuál es la condición que quién está dando? Jesús. ¿Cuál es la condición que Jesús le está dando a los que lo seguían? ¿Permanecer en qué? En la palabra. Hay una verdad lógica en permanecer en la palabra. Ahora, ¿por qué? Porque es a través de la palabra que nosotros vamos a poder conocer cómo nosotros nos dirigimos. Así que dice el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, ¿cómo pueden conocer la verdad y cómo esa palabra los va a hacer libres? Pues a través de la palabra, no hay otra forma en la cual la verdad lo va a hacer libres. Ahora, ¿de qué libertad está hablando? ¿De qué libertad ahora Jesús les está hablando? Porque ellos están tomando la parte natural de la esclavitud. Verso 33 le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido ¿qué? Esclavos de nadie. ¿Seguros? ¿Y qué pasó con Egipto? ¿Y qué pasó en Babilonia? Ahora ellos están diciendo, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué es lo que sigue diciendo Jesús? ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace ¿qué? Todo aquel que hace ¿qué? Pecado, esclavo es del pecado. Ahora, noten cómo lo llevo de una parte ¿qué? Natural a una parte espiritual. Nos está llevando a que nosotros podamos entender que somos esclavos ¿de qué? Del pecado. Ahora, todo esto para poder traernos hasta este punto. Todo esto para ahora sí poder entrar dentro del mensaje y poder entender que ninguna persona puede salvarse por méritos propios, ni que pueda alcanzar su salvación, ni que quisiera, aunque quisiera tirar la mano, no puede porque está muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque es un esclavo del pecado. Ahora, aquí no es como el hombre que viene y trae su vida para decir, yo no tengo nada, yo me entrego a ti para servir como esclavo. No, tú ya naciste en el pecado. Tú no es que te entregaste al pecado, tú viviste en el pecado y por esa razón es que estás viviendo de esa manera. ¿Ven? Entonces, no podemos pensar de un hijo de Dios de esta manera. No podemos pensar de un hijo de Dios que fue redimido, fue rescatado y entonces ahora se quiere entregar otra vez al pecado. ¿Ven la inconsistencia que hay cuando nosotros estamos viendo, ahora soy hijo de Dios, ahora yo me puedo permitir entrar dentro del pecado? Pues no es posible. Si realmente el Señor te salvó, si el Señor te rescató, es imposible que puedas volverte a entregar al pecado. Ahora, hay algo que debemos entender. Sí tenemos una naturaleza de pecado. Hay una naturaleza que nos está gobernando constantemente, que quiere levantarse. Esa es la razón de por qué John Owen, en su libro La mortificación del pecado, nos lleva a poder entender cómo nosotros podemos mortificar el pecado. El apóstol Pablo lo mismo nos dice en Romanos capítulo 6, verso 11. Considerados muertos al pecado y vivos para Dios. ¿Ven? Ahora, ¿qué es lo que debe hacer el cristiano? Considerarse muerto ¿a qué? Ahora, cuando habla acerca del pecado, ¿qué es? A los deseos que están saliendo dentro de mí en este momento, que no están permitiendo que yo glorifique a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo, consideren muertos esos deseos, todos esos pensamientos que son en contra de Dios. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? ¿Decirle, te rechazo, Satanás? No. La palabra nos dice claro, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Todo pensamiento llevarlo cautivo ¿a dónde? A la obediencia a Cristo Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cada vez que mis pensamientos se están alejando de lo que Dios quiere que yo haga, yo tengo que decir, Cristo me salvó. Yo ya no vivo para mí mismo, sino que Cristo pagó un precio muy alto por mi vida. Ahora, cuando nosotros estamos viviendo eso, pensamos, bueno, tenemos dos elecciones. Entre seguir lo que nos dice Dios
o seguir lo que nos dicen nuestras emociones? Pues no es seguro seguir lo que nos dicen nuestras emociones. Porque nosotros hayamos hecho una confesión de fe o porque vengamos a la iglesia, no quiere decir que no nos vamos a presentar delante del trono de Dios. Es algo que nosotros debemos estar seguros, que todos nos vamos a presentar delante del Señor. No importa si eres un joven, no importa si eres un niño, no importa que hayas pecado mucho o que hayas pecado poco, todos nos vamos a presentar delante del Señor. Ahora, ¿qué creen? Que para nosotros el juicio va a ser con más severidad. ¿Saben por qué? Porque ya conocemos la verdad del Evangelio. Para nosotros vamos a ser examinados con una lupa más grande, porque ahora que nosotros conocemos lo que la palabra nos está diciendo. Entonces, cuando nosotros estamos viendo eso, siempre nosotros pensamos en, no hay problema, yo leo la Biblia, yo oro algunas veces. Eso no es seguridad. Y cuando nosotros estamos hablando acerca de redención, mucho menos, porque nosotros lo hacemos por obras. Ahora, ¿tú lees la Biblia porque te toca o lees la Biblia porque realmente hay un deseo en ti? Tú buscas al Señor porque sabes que es la manera que tienes que agradarlo a Él. Esas son obras. O porque realmente el Señor despertó en tu vida un deseo genuino por glorificarlo a Él. Porque ahora tú no sabes cómo vivir y ahora lo único que estás buscando es la manera de cómo agradarlo a Él. Y la única manera que ahora sabes de cómo agradarlo a Él es buscando en su palabra qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que no le gusta. De la misma manera que el novio o la novia están tratando de agradar a la primera novia que tienen, porque piensan que si se le va, no va a conseguir otra. Entonces, ¿qué quiere? ¿Una soda? Vamos al cine o vamos a no sé qué. ¿Por qué? Porque están tratando de agradarlo. Ahora, mucho más cuando nosotros podemos entender que el Señor nos ha salvado de una condenación eterna. Pues cuando vemos todo lo que el Señor está haciendo, pues vemos que el Señor nos va a llevar con un propósito a lo que ellos entendían, lo que nosotros entendemos y lo que el Señor está diciendo en su palabra. Ahora, ¿qué es lo que el Señor habló? Pues que ellos eran esclavos del pecado. Es más, les dice, los que son de Dios, ¿qué sucede con los que son de Dios? ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada, los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Y los que no son de Dios, no quieren escuchar la palabra de Dios. Los que no son de Dios les aturde escuchar la palabra de Dios, no quieren. Es más, me gusta más que me hablen de psicología, me gusta más que me hablen de, no sé cómo, se me olvidó la palabra para elevar mi ego. Me gustaría más que me hablen de sociología o unos chistes por lo menos, que empiece con unos chistes por lo menos para suavizar la predicación. Eso es lo que me gustaría, porque es lo que nosotros estamos acostumbrados, es lo que siempre vemos. Sí, es que deberían ponerle un poquito como más de emoción, deberían salir personas aquí bailando, o debería venir una persona con unos palos así y tirarlos al aire a ver si por lo menos trae alguna emoción, o tal vez debería haber una obra de teatro. Porque es que la obra de teatro nos motiva a que nosotros busquemos a Dios, pero la palabra no. La palabra lo que me causa es aburrimiento, lo que me causa es tristeza. Siempre que salgo y me predican la palabra, lo único que salgo es abatido. Bueno, eso es lo que hace la palabra. La palabra lo que está haciendo es mostrando mi condición, me está mostrando quién soy yo para realmente mirar si realmente yo estoy buscando al Señor o no lo estoy buscando. Por eso el Señor les dijo, ustedes, si están conmigo en Juan, verso 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que ha pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ahora noten, ¿de qué casa está hablando? ¿De qué posición está hablando? Ahora, podemos vivir de una manera pensando que sí vamos a estar en la casa del Señor todo el tiempo. No importa si vivimos en esclavitud. Pero Jesús dice,
Pues el esclavo va a estar, sí, pero no para siempre. Ahora podemos ocultarnos, podemos entremezclarnos dentro de los cristianos y decir, bueno, yo sí tengo un cristianismo, pero esto no nos garantiza nada. Esto no nos garantiza que realmente nosotros vamos a vivir como hijos de Dios. Ahora, ¿qué sí te garantiza que vas a vivir como hijo de Dios? Verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y la parte opuesta es, por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Esta misma fue la enseñanza que los apóstoles predicaron. En el Nuevo Testamento la palabra redención toma otro matiz dentro de los seguidores de Jesús en el primer siglo. Ya no se ve una redención física, sino que ahora lleva a una redención espiritual, donde los creyentes son libertados de la esclavitud del pecado. Pablo dice en Tito capítulo 2, verso 14, si me acompañan a Tito capítulo 2, verso 14, la carta a Tito. Tito capítulo 2, ¿lo tienen? Verso 14. Ahora me gustaría leerlo desde el verso 11 mejor, porque aquí está el mensaje de salvación completo. El mensaje de salvación completo nosotros lo podemos ver aquí. Ahora, ¿qué es lo que hace la gracia de Dios? ¿O qué fue lo que hizo Dios con nosotros? Dice el verso 11. Porque la gracia de Dios, ¿qué ha hecho? Se ha manifestado para salvación. Así que noten lo que está diciendo el verso 11, la gracia de Dios, no fui yo el que alcancé esa salvación, fue la gracia de Dios que se manifestó, ¿para qué? Para salvación. Ahora, ¿qué hizo esa gracia? Me enseñó. ¿Qué es lo que esa gracia me enseña? Dice, enseñándonos que, ¿qué nos enseña? Que renunciando a ¿qué? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué nos enseña la gracia? Que yo tengo que renunciar a ¿qué? ¿Saben lo que es un impío? Eso es, la gracia de Dios, el Evangelio me está enseñando, Dios mismo, el Espíritu Santo en mí, me está enseñando que yo tengo que renunciar a ser un impío. Eso es, ¿qué hace un impío? El que no busca a Dios. Dice el necio en su camino, no hay Dios. Eso es lo que la gracia de Dios me está enseñando a mí, a renunciar a eso, a esos pensamientos que van en contra de Dios, que estoy haciendo yo, pues estoy renunciando a ellos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ahora me enseñó a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Cuáles deseos mundanos? Todos los que nos gusta hacer, todos los que nos satisfacemos. No importa lo más espiritual que nosotros lo pongamos. El partido entre las Chivas y el América. No sé qué. Ahora, pues, o vamos a ponerlo un poquito más espiritual. Entre el Santos y ¿quién más? Porque siempre queremos poner algo espiritual en nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Esos deseos que están surgiendo de nosotros, esos deseos que hacen que nosotros perdamos la dirección de glorificar a Dios, son los que el Señor nos está diciendo que nosotros debemos renunciar a ellos. Ahora, la palabra le está diciendo a todo el mundo, la palabra le está diciendo a todo el mundo que tiene que hacer eso. No, le está diciendo a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios fueron comprados con un precio muy alto. Entonces, no les está diciendo a todas las personas, pero a los hijos de Dios sí. A los hijos de Dios les está diciendo, de esta manera es que ahora ustedes tienen que vivir. ¿Ven? Ustedes como padres no mandan a los hijos de sus vecinos, aunque algunos sí, pero hasta correa les dan. Pero ustedes como padres no mandan a los hijos de sus vecinos, ni les gustaría que su vecino le corrigiera a su hijo, ¿cierto? A ustedes no les gustaría eso, pero en su casa ustedes sí corrigen a sus hijos. ¿Por qué? Porque ustedes quieren que sepan que ese muchacho que ellos ven afuera bien portado es mi hijo. ¿Ah? Ese muchacho que vive de una manera agradable, yo lo eduqué.
Ahora, ¿cuánto más Dios, que fue el que dio su vida por nosotros? Y eso es lo que nos está diciendo el verso 11 y 12, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos ¿cómo? En este siglo, sobria, justa y piadosamente. Y no solamente eso, sino que ahora nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Verso 13, aguardando ¿qué? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Tú estás esperando la venida del Señor? Sí, pero hasta que me case. ¿Y cuántos años tienes? 12. Sí, pero hasta que tenga nietos. Sí, yo espero la venida del Señor, pero hasta que yo me realice como hombre o como mujer. ¿Realmente estamos esperando la venida del Señor? Porque cuando esperamos la venida del Señor sabemos que en cualquier momento puede aparecer. No importa si yo me realicé o no me realicé. Mi mayor enfoque y mi mayor anhelo es que me voy a conocer al Señor, el que me rescató y el que me salvó. Ya lo que hay aquí o lo que hay aquí, lo que tenemos aquí no me interesa. ¿Por qué? Porque hay un premio muchísimo mayor. Ahora dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Verso 14. ¿Quién es este Jesucristo? Quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? ¿Qué significa la palabra redención? Nos compró. ¿Ven? Ahora, ¿qué hizo Él? Se dio a sí mismo para comprarnos a nosotros, para dejarnos así. ¿Qué dice ahí? Para redimirnos de toda iniquidad. ¿Saben lo que significa redimirnos? Es como el artefacto que tú encuentras en la basura, pero que te parece bueno. Entonces, ¿esto qué haces con ese artefacto? Empiezas a limpiarlo y a quitarle las ¿qué? Las impurezas. Y entonces le echas cloros, le echas alcohol, ¿para qué? Para purificarlo, para poderlo tocar, para poderlo agarrar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Para poderlo poner delante de ti, que las demás personas lo vean. Entonces, ¿qué haces tú? Lo limpias, lo arreglas y todo. ¿Para qué? Para que se vea perfecto. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Pues el Señor nos está, ¿qué? Nos redimió y nos purificó, ¿cierto? ¿Qué más hizo? ¿Para qué? Para que seamos un pueblo, ¿cómo? Celoso de buenas obras. Ese es el pueblo de Dios. Así que el Señor no nos llamó y nos rescató solamente para que nosotros viniéramos a cantar los domingos o solamente para que nosotros pusiéramos en no sé dónde, no quiero promocionar Facebook, versículos que están fuera de contexto. El Señor te ama, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero tu vida, ¿cómo está delante del Señor? Yo sé que es bueno postear versículos bíblicos, pero cada vez que nosotros posteemos versículos bíblicos, pensemos en la manera en que nosotros estamos viviendo, porque nosotros somos el ejemplo que Dios ha dejado en la tierra para que las personas vean que sí hay hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo, el Señor nos purificó, ¿para qué? ¿Para llevarnos al cielo directamente? No, para aquí, para que nosotros seamos el testimonio para las personas que están a nuestro alrededor. Por eso cuando le hablamos a las personas y le decimos, ¿sabes qué? El divorcio lo prohíbe el Señor. ¿Por qué lo estoy diciendo yo? ¿Porque yo soy mejor que ellos? No, porque la palabra lo está diciendo. ¿Ven? Ahora, ¿qué hacemos? ¿No te gusta lo que te dije? Pues pelea con la palabra, porque yo soy solamente el que lo estoy diciendo. Pero cuando nosotros hablamos acerca de los temas, tenemos que cuidarnos. Ahora, para yo poder decir eso, ¿qué hago? Pues yo tengo que ver que las personas vean mi matrimonio, que va caminando delante del Señor. ¿Ven? Entonces, en parte estamos hablando, pero en parte estamos testificando. Todo lo que nosotros testificamos debe, ¿qué? Ratificar lo que nosotros hablamos. Así que eso es lo que la palabra nos está diciendo. El Señor nos compró, nos lavó para que nosotros seamos testimonio para otros. Pero si no somos testimonio para otros, igual las personas están agarrando un testimonio, un mal testimonio. Y de eso vamos a ser juzgados. Por eso es que nosotros vamos a ser llamados. Así que pensemos claramente cuando nosotros hablamos
acerca de quién es el Señor. Lo siguiente. Gálatas capítulo 3, 13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Ahora, ¿qué nos está hablando ahí? Nos está diciendo que nosotros nacimos con una naturaleza de pecado. ¿Qué hizo Dios siendo puro? Él tomó todo su pecado, el suyo, el mío y el de todas las personas que han creído en Él. ¿Para qué? Para ponerlo a la cuenta de Él. ¿Ven? Ahora, ¿qué hizo Él? Él se volvió maldito por causa de mi pecado. Por causa de tu pecado, Él cambió su naturaleza. ¿Ven? Ahora, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir su justicia. Esa es otra doctrina que vamos a hablar después, y es la doctrina de la imputación. Ahora, ¿cómo Dios está tomando mi pecado, pero no solamente me deja así, para realmente poder hacer la obra completa? Él toma mi pecado, pero su justicia es puesta en mi vida. Ahora, esa es la razón, y R.C. Sproul en su estudio acerca de la santidad dice, las personas cuando nos miran a nosotros, cuando miran quién realmente somos nosotros, ellos, si ven a un cristiano, el cristiano llega a una conversación de impíos o de no creyentes, vamos a ponerlo de no creyentes para que no suene feo, a una conversación de no creyentes. ¿Qué hacen los no creyentes? Se callan, pero no por nosotros, sino por la santidad que ahora Dios ha puesto en nosotros. Nosotros podemos ser peor que ellos, pero ellos se callan por el simple hecho de que ahora ellos entienden que nosotros somos cristianos. Ahora, no todos, porque algunos lo hacen ya de una manera para crear contienda. Pero cuando las personas están viendo la vida de un cristiano, ellos se callan, no por nosotros, sino por la santidad que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, eso es lo que la palabra nos está diciendo. Él tomó nuestro pecado y puso puso su justicia en nosotros para que ahora nosotros podamos vivir como hijos de Dios. Ahora, nosotros no vivimos como hijos de Dios solamente porque vamos a la Iglesia Bautista Buenas Nuevas. No, nosotros somos hijos de Dios porque creímos en un Salvador, porque pusimos toda nuestra confianza en que Él depositó su sangre por mi pecado. Y la paga fue suficiente. Y porque la paga fue suficiente, ahora yo puedo vivir una vida plena delante de Dios. Ahora, primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 19, nos dice que fuimos rescatados por un precio muy alto. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esto nos lleva a los resultados de la redención. Ahora, en la redención hay resultados. Y uno de los resultados es que en Cristo Jesús recibimos el perdón de pecado. Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14 nos dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Así que, ¿qué hizo la redención? Pues nos dio el perdón de nuestros pecados. Ahora, ven, ahora sí, la redención actuó para que nuestros pecados fueran perdonados. Ahora, también otro beneficio de la redención es que en Él recibimos justificación y libertad de la ley. Romanos capítulo 5, verso 1 nos dice, justificados pues por la fe. ¿Qué tenemos? ¿Paz para con quién? ¿Qué nos dice? Que éramos enemigos de quién? De Dios. Así que ahora nos trajo esa paz. Ahora, de pasar de ser enemigos, ahora nos llama a ser hijos de Dios. Perdón. Y en Cristo Jesús, el otro beneficio es que en Cristo Jesús recibimos la inclusión en el pacto. Acompáñenme, bueno, tienen Gálatas 3:14, lo tienen, ¿no? Y es el texto que nosotros estamos viendo para tomar la parte de la redención. Gálatas 3:14 nos dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién?
a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Que antes que Cristo viniera, los únicos que se contaban como pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Ahora, en este momento, ¿quién es el pueblo de Dios? Pues todo aquel que ha creído en la obra sustitutoria de Cristo en la cruz. Ahora, ¿qué es lo que el Señor hizo? A los que creen en qué, en su nombre que hizo Dios, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no solamente esto, sino que Él de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno solo. ¿Para qué? Para que este pueblo le glorifique y para que sea testimonio. Esa es la razón de por qué ahora ese pueblo se le llama ¿qué? ¿Cómo se le llama a ese pueblo ahora? La iglesia. No es que están los judíos y está la iglesia. No, en la iglesia hay un conjunto de personas que son judíos y que son gentiles y los dos fueron llamados para glorificar al Señor. Entonces, cuando nosotros estamos viendo el sentido de lo que es la iglesia debe estar ¿cómo? Ya les dije la semana pasada, ¿qué significa el término iglesia? La congregación o la reunión de los santos. Así que es lo que tiene que estar haciendo la iglesia, reuniéndose. No importa las situaciones que estén pasando, no importa lo que estemos experimentando, la iglesia fue llamada ¿para qué? Para estar en comunidad. Nosotros no podemos ser parte del cuerpo de Cristo cuando no estamos viviendo en comunidad. Ahora, no importa que digamos esto, yo oro, yo hago todo lo que sea, si yo no me estoy congregando, yo no estoy siendo parte de la congregación, yo no estoy siendo parte del cuerpo de Cristo. Yo sé que a algunas personas les ofende eso. Yo sé, pero debemos entender claramente lo que significa la palabra iglesia. La palabra iglesia es la congregación de los llamados o de los santos. ¿Qué significa congregación? Que tenemos que reunirnos, que tenemos que participar de los sufrimientos los unos de los otros, que tenemos que amoldarnos los unos a los otros, que tenemos que soportarnos los unos a los otros y que tenemos que edificarnos los unos a los otros. Eso es el propósito por el cual nos ha llamado. Entonces, cuando nosotros estamos viendo, ahí es donde nosotros podemos ver que el Señor nos incluyó ¿en qué? En el pacto. ¿Cuál pacto? ¿Cuál es el pacto? ¿Saben cuál es el pacto o el nuevo pacto? ¿Han escuchado alguna vez del nuevo pacto? Acompáñenme a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versos 26 en adelante. Ahora, en el contexto ellos están celebrando la Pascua, ¿ven? Pero noten cómo Jesús en el capítulo 26, verso 26 dice esto. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella todos. ¿Por qué? Porque esto es ¿qué? ¿Mi sangre de qué? Que por muchos es derramada. ¿Para qué? Pues aquí es donde nosotros estamos viendo el nuevo pacto. Es en la redención de la sangre de Cristo que ahora hay perdón de pecados. ¿Ven? No se trata de la manera en que nosotros nos portamos bien. Cuando nosotros hablamos acerca del nuevo pacto, es de los que creen en la obra redentora de Cristo en la cruz. Esa es la razón de por qué nosotros celebramos la cena del Señor. Esa es la razón de por qué nosotros tomamos el tiempo para expresar lo que significa la cena del Señor. ¿Ven? Estamos esperando que llegue la orden que pedimos para poder celebrar como iglesia la cena del Señor. Así que es muy importante cuando nosotros podemos ver todo lo que el Señor está haciendo dentro de la iglesia. Esa es una de las ordenanzas que el Señor nos dejó. ¿Cuáles son las ordenanzas? El bautismo y la cena del Señor. ¿Ven?
Ahora, ¿es importante para la iglesia celebrar la cena del Señor? Sí, porque en la cena del Señor es que estamos viendo nuestra redención. El Señor pagó por mi culpa. ¿Y qué hizo Él? Él tomó su cuerpo, se hizo carne, ¿para qué? Para poder pagar mi deuda, y en haberse hecho carne, Él puso su sangre para que yo tuviera perdón de pecados. Ese es el sentido de la cena del Señor. Cuando hablamos acerca de la cena del Señor, hablamos acerca de la redención. Así que con esto debemos estar claros como creyentes que de ninguna manera tú y yo podemos librarnos por nuestros propios medios del poder del pecado en nuestra vida. Porque para el hombre esto es imposible. Esto hace que dependamos de un Redentor, que es Cristo Jesús. Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esa es la razón por la cual nosotros nos llamamos redimidos. Ahora, un último punto es que también la creación y los creyentes esperan la redención final. ¿Quién? La creación y los creyentes están esperando la redención final. Acompáñenme, y este es el último pasaje bíblico que vamos a leer, Romanos capítulo 8, versos 19 al 23. ¿Están conmigo ya? Está en la pantalla. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación, ¿cuál es? Es el aguardar la manifestación ¿de quién? Siguiente versículo. Porque la creación, ¿qué? Fue sujeta a vanidad. Ahora, ¿qué significa que fue sujeta? ¿Quién la sujetó? Dios. Dios. Ahora, Dios ha permitido que haya pecado en el mundo con un propósito, para mostrar su justicia, para mostrar que Él es el que es el Salvador, para mostrar que Él es el único que puede quitar el pecado. Así que el Señor permite que haya pecado con eso. Dios no es el autor del pecado, pero Dios sí está permitiendo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. ¿En qué? En esperanza. Así que hay una esperanza para cada persona que cree. ¿Cuál es la esperanza? Verso 21. Porque también la creación misma será libertada ¿de qué? De la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si ustedes ven en Génesis, ¿qué pasó? La tierra fue maldita por causa del pecado. Ahora, y porque fue maldita, eso es lo que nos dice 3:15, que el hombre iba ¿a qué? A trabajar más para recibir menos. Ahora eso lo vemos hoy en día. El hombre trabaja más y entre más trabaja, recibe menos. Pero viene un día en el cual la tierra va a también ser liberada, porque también, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos que... ¿Cuáles son las primicias? El Espíritu Santo, así que tenemos una garantía. Si tú tienes el Espíritu Santo, tienes la garantía que eres hijo de Dios. Si el Espíritu Santo está obrando en tu vida, ahora tienes la garantía que el Señor está trabajando en tu vida. Y si el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, ahora tú puedes entender que el Señor te llamó con un propósito. ¿Ven? Entonces dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? La adopción, la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Cómo nosotros vamos a esperar la redención de nuestro cuerpo? Déjenme, les voy a decir una mala noticia. Vas a tener que morir. Aunque tú no quieras, vas a tener que morir. ¿Ven? Porque este cuerpecito, así como tú lo ves, no va a entrar en el reino de Dios. Aunque tú lo cuides, este cuerpecito no va a entrar. ¿Ven? Ahora, ¿qué es lo que nos dice la palabra? La palabra nos está diciendo claramente que como hijos de Dios nosotros esperamos algo muchísimo mejor.
que por esperanza fuimos salvos, que porque el Señor está obrando en nuestra vida tenemos una esperanza clara. Ahora, tal vez nosotros no vemos el fin de las cosas en este momento. Tal vez en momentos de tristeza lo único que estamos viendo es desesperación. Tal vez en nuestra ansiedad que estamos experimentando lo único que vemos son problemas. Pero si nos centramos en la promesa de Cristo Jesús, el Señor sí tiene buenas cosas para nosotros. ¿Cuáles son las buenas cosas? Que un día vamos a estar con Él. Que un día su gracia va a ser tan clara en nuestras vidas que nosotros vamos a tener todos los tesoros de este mundo y lo único que vamos a tener es desprecio por ellos porque tenemos algo muchísimo mejor. Eso es lo que nos dice la parábola acerca de la perla de gran valor. No se trata de lo que nosotros podamos tener acá, se trata de lo que ya tenemos y es la esperanza en Cristo Jesús. Así que, iglesia, yo los animo a que continúen, grupo de alabanza, continúen buscando al Señor, continúen clamándole a Él cuando ustedes están en dificultad. Cuando ustedes ven problemas en su vida, no miren al político de turno, no miren al que les puede dar soluciones que son pasajeras, miren al único que puede dar soluciones eternas. Y ese es Cristo Jesús. Así que, Señor, te damos la gloria a ti. Señor, esperamos que más que una predicación, hoy haya sido una enseñanza. Más que exhortar, hoy podamos entender que como hijos tuyos tenemos una responsabilidad. Y porque tú nos has comprado a un precio muy alto, nosotros veamos que tú, Señor, estás trabajando en nuestras vidas, que tú no nos vas a dejar iguales, que aunque nosotros nos veamos que no nos falta nada, tú estás viendo que nos falta todo, que aunque nosotros pensemos que ya lo alcanzamos y que tenemos un conocimiento correcto, tú nos estás mostrando que nos hace falta mucho por conocer. Así que, Señor, enséñanos a caminar en fe, a vivir para tu gloria, y que nuestros pensamientos siempre estén dirigidos hacia ti. El anhelo de los hijos tuyos debe ser el poder verte a ti. El anhelo de los hijos tuyos debe ser el poder experimentar tu gloria. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses, que aún consideraba todas las cosas por basura con tal de poder ver a Cristo y el poder de su resurrección. Ahora, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que de la misma manera que el apóstol Pablo está viendo su condición y vio su condición? Y ahora podemos ver una esperanza clara, que está cimentada en una base histórica. Porque la base histórica es que Cristo Jesús vino al mundo para morir por los pecadores, de los cuales cada uno debe considerarse como el primero. Esa es la base histórica fundamentada. Y la base escritural es que Él da esperanza para todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, Señor, nosotros clamamos a ti para que tú obres, Señor, en nuestras vidas de tal manera que la fe que nosotros estamos recibiendo día a día se afiance de tal manera que otros lleguen al conocimiento de tu verdad. En Cristo Jesús oramos. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó, en el Calvario venció.
posibilidad que de su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Solo su sangre mi corazón limpió. Ahora soy libre. En el Calvario venció. Solo su sangre mi corazón limpió. Ahora soy libre. En el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Hermanos, cuando alguien te pregunte qué significa la palabra redención, ahora tú puedes decir confiado, porque en la cruz mi Salvador me perdonó a un precio muy alto. Él derramó su sangre por mí. Ahora, cuando yo lo pienso de esta manera, no lo pienso en los demás, estoy pensando en mi pecado. Cuando yo estoy pensando en quién era yo, ahora puedo entender que mi Salvador me perdonó y impartió su justicia en mí para que ahora yo pueda ser contado como uno de sus hijos. Eso es la redención. Así que todo cristiano debe saber lo que significa la palabra redención y la doctrina acerca de la redención. Si no saben lo que significa la redención, no creo que sepan de qué el Señor los salvó. Así que acuérdense que el Señor nos ha salvado de Él mismo. Esa es la razón de por qué Él puso su vida en rescate por nosotros. Así que el Señor los bendiga.